Buenos días, bienvenidos a otro vídeo de mi canal Gestal Explora. El propósito de hoy es hablar un poco de algo que seguramente nos suene bastante como para no sonarnos, ¿no? Tiene que ver con la pandemia, el COVID. Decía que como para no sonarnos, porque bueno, una de las primeras reflexiones que yo me hice cuando empezó todo esto, muy sorprendido, pues es la difusión, ¿no? Que desde el principio, a día de hoy, esto continúa, es cómo los medios de comunicación lo están gestionando, ¿no? Al principio de la pandemia, pues poníamos cualquier canal y prácticamente teníamos las 24 horas contenidos pues, de la incidencia, número de infectados, número de fallecidos, era una retransmisión, ¿no? Prácticamente de los muertos en directo, ¿no? Bueno, en principio, bueno, pues quiero pensar pues, que es algo novedoso, es un patógeno, pues que obviamente eh, tiene una relevancia importante al ser nuevo. Los coronavirus se conocían en el entorno pues, de transmisión entre animales, pero en ningún caso se había dado que pudiera llegar al hombre. Eh, el hecho de que haya llegado esto implica que nuestro sistema inmunitario no está preparado, no tiene anticuerpos que conozcan, ¿no? este tipo de células y por lo tanto ha creado un impacto enorme, ¿no? No es como, por ejemplo, la gripe. ¿Quién no ha pasado en algún momento de su vida una gripe? Hay nuevas cepas, sabemos la cepa del 2009, pero evidentemente el cuerpo del organismo ya tiene una cierta defensa, puesto que ha habido procesos previos para combatir este tipo de procesos. No obstante, me llama la atención porque de alguna manera eso no hace más que causar también una alarma social. Una alarma social sin olvidar que hay muchísimas pandemias, ¿no? La diferencia es que se conocen, como por ejemplo pues, enfermedades cardiovasculares, una de las causas de mayor mortandad en el mundo, lesiones cerebrovasculares, el cáncer. Escuchaba yo no hace mucho a un oncólogo en televisión donde hablaba eh, de cómo a lo largo de estas últimas décadas la oncología ha puesto mucho énfasis en los tumores, ¿no? En diferentes tipos de cánceres, pero no se ha incidido tanto en lo que verdaderamente es una de las primeras causas de muerte en el mundo, ¿no? Que es la metástasis, donde parece ser que ahora toda la investigación va en esa línea. Pero bueno, esto es un tema que tiene que ver con la medicina, con la investigación, etcétera. No es lo que nos acontece, pero sí quería recalcar, ¿no? Lo que a mí especialmente me llamó la atención en cuanto a la difusión. Ya de por sí hay un desconcierto, una serie de cambios tremendos, confinamiento domiciliario, gente que de pronto se encuentra en una situación donde algunos tienen que ir a trabajar en unas condiciones de estrés, hay un miedo al contagio, miedo a contagiarme yo, a enfermar, no solamente a contagiarme yo, sino la posibilidad también de poder contagiar posteriormente a familiares o a convivientes sanitarios, pues que han tenido que lidiar con escenas que posiblemente a lo largo de toda su trayectoria profesional no hayan lidiado hasta ese momento
Otros pues que han perdido su puesto de trabajo, se han visto afectados por un ERTE, etcétera. Gente que lo ha acogido o gente que ha visto cómo algún familiar o ser querido pues ha fallecido, ¿no? a consecuencia de esta pandemia. Por lo tanto, han venido una serie de situaciones tremendamente duras, ¿no? Que quien no conocemos en nuestro entorno, sino un vecino, un conocido, quien más y quien menos ha vivido o le ha tocado vivir alguna situación negativa. Entonces, bueno, pues a colación un poco de esta introducción, yo sí quería un poco pues transmitir alguna reflexión referente principalmente a los cambios, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha traído todo esto? Pues posiblemente muchos cambios a nivel funcional, a nivel laboral, a nivel eh, existencial. Es decir, cada uno ha vivido la pandemia, pues seguramente desde su fuero interno de una manera, y cada uno pues habrá tantas experiencias, tantos testimonios como personas. Ya de por sí vivíamos, previos a la pandemia, en un mundo donde hay muchísimos cambios. Hace quizá mucho tiempo no teníamos la sensación de que esto avanzara tan rápido, pero estamos en constante cambio. Y como es bien sabido, pues las especies, ¿no? En el reino animal, aquellas que mejor se adaptan a los cambios, las que mejor se van adaptando al entorno, pues son las que sobreviven, y las que peor adaptación tienen son las que terminan desapareciendo. Por lo tanto, yo sí quería hablar referente a los cambios, ¿no? Es decir, la capacidad que uno tiene para adaptarse a una situación nueva, resultante, fruto pues, de una serie de acontecimientos que nos fuerzan pues, irremediablemente a tener que variar, ¿no? un poco el guión. Esto va a depender también de los perfiles o los tipos de carácter. No todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? para adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como muchas empresas durante esta pandemia se han reinventado, han tenido que buscar un método donde o echamos el cierre o bien aprovechamos las cadenas de producción pues para fabricar otros productos, otro género diferente al que hacíamos. Incluso pues se pusieron a fabricar gafas protectoras, mascarillas, geles, que encima pues han contribuido, ¿no? Han aportado su granito de arena pues para mitigar, ¿no? el impacto y la transmisión de este virus, ¿no? Por lo tanto, los cambios hay todos en general es decir, hay una cierta dificultad, puesto que el cambio es algo a lo que no estamos acostumbrados. Hay algo que viene y que nos fuerza a tener de alguna manera que reinventarnos, tener que variar, tener que adaptarnos a lo que existe. Eso, vuelvo a repetir, en función del carácter, hay momentos en los que más vale lo que conozco, más vale lo conocido, estar acostumbrado a una manera de funcionar, que no tener que, en fin, aplicar ese ajuste creativo, poner todo al servicio de la creatividad, del ingenio, y de ver con esta nueva situación cómo, es decir, hay personas que ante esa tesitura se puede producir una situación de bloqueo, de no, me quedo con lo anterior, tengo dificultad, etcétera, ¿no? Puede también haber un problema de motivación, etcétera, ¿no? Entonces es importante esto de los
de los cambios, donde ser conscientes de que más allá de la pandemia vivimos en un proceso de cambio. ¿Qué se hace en la terapia? Pues la terapia, en definitiva, también es un proceso transformador, un proceso de cambio, donde vengo a terapia con una serie de patrones que, repito, patrones inconscientes, muchos de ellos frutos de ajustes, de cómo fueron aquellas primeras relaciones, de cómo me tuve que abrir espacio dentro de mi familia, cómo es mi relación con el papá, con la autoridad, cómo fue mi relación con los hermanos, etcétera. Eso lo que fue dando es lugar a una estructura de carácter. Posteriormente, luego yo he ido viviendo una serie de experiencias en la vida, muchas veces por el formato de prueba y error, es decir, pues esto me ha salido mal, he aprendido, soy consciente, para la próxima, y así pues nos vamos modulando, creando también una personalidad, y eso es lo que nos va haciendo, pues lógicamente, encarar situaciones nuevas que vayan surgiendo. Pero el carácter sí es cierto que hay una tendencia a aferrarse a aquello que en su momento me valió, me sirvió, pero que quizá ahora, en la actualidad, pues haya ciertas cosas que estén desactualizadas y requiera, pues lógicamente, de un aprendizaje, de un manejo y de tener que cambiar algo, ¿no? En esto de la pandemia, yo lo que sí invito es, dentro de lo trágico que podamos, de cómo podamos ver todo este acontecimiento, sí aprovechar todo esto que estamos viviendo, pues para qué cosas, ¿no? Posiblemente quiero seguir manteniendo en mi vida, qué personas quiero también mantener y qué otras personas pues quizá sea el momento de igual dejar marchar, hacia dónde me quiero orientar. A lo mejor este ha sido el detonante o la situación que ha provocado ese cambio que llevaba a lo mejor tiempo, ¿no? Queriendo imprimir y que por alguna razón, inseguridades, miedos, no me he atrevido, y que a lo mejor en este momento pues es, ¿por qué no? Un buen momento para reflexionar en ese sentido. Por lo tanto, el cambio siempre vamos a estar supeditados a un montón de cambios, cada vez mucho más frecuentes y mucho más agresivos, y por tanto esa capacidad de cambio es lo que nos va a permitir adaptarnos mejor a un nuevo entorno, ¿no? A la nueva situación. Sí es cierto que, volviendo al tema de los medios de comunicación, lo único que, decir, la reflexión que también quería hacer es un poco pues el miedo que eso puede suscitar. Otra cosa que la palabra miedo ha estado muy presente a lo largo de toda esta pandemia. Es decir, cuando ponemos la televisión, oímos incidencia, pues el nivel de camas UCI, número de fallecidos, evidentemente pues no es una buena noticia, y lo único pues que ese tipo de información muchas veces, si la consumimos de forma excesiva, pues nos va a provocar una inseguridad, un miedo. Y el miedo pues es una emoción muy, muy importante, es una de las emociones más primitivas y posiblemente la que, gracias a ella, hemos podido sobrevivir a lo largo del tiempo. Miedo a un factor externo que en un momento dado pues, nos alerta de una situación de peligro, y por tanto la cuestión de la necesidad de tener que ponernos a salvo, ¿no? El tema es, y aquí es donde viene el quid de la cuestión, es cuando hay un miedo al miedo, es decir, un miedo que no es funcional, un miedo que consiste en el afán de control y en anticipar
situaciones catastróficas que todavía no se han producido y que no sabemos si en un futuro se van a producir. Por lo tanto, es importante diferenciar estas dos situaciones donde pues bueno, estar sometido durante un periodo largo de tiempo a estrés, a inseguridad, miedo, eso va a activar, nos va a sobreactivar determinadas zonas del cerebro. No sé si os suena la amígdala, ese cerebro, esa parte del cerebro que está en la zona límbica y que es un poco la que regula nuestras emociones y la que nos alerta, ¿no?, de un estímulo, ¿no? Esas reacciones o esos mecanismos inconscientes de ataque, huida, pues esas zonas del cerebro se pueden ir activando de tal forma que en un momento dado podamos llegar a estar cerca de sufrir un ataque de pánico. Un ataque de pánico pues es una reacción del organismo donde hay una sobreactivación en esta zona del cerebro, pero no tiene por qué atender a un peligro real, sino muchas veces son fruto de la acumulación de pensamientos negativos, de anticipar situaciones catastróficas, de un miedo extremo a enfermar, de no saber qué está ocurriendo, de no saber muy bien cómo manejar una determinada situación, algo que me está desbordando, ¿no? Entonces, hombre, los medios de comunicación en ese sentido no han ayudado, pero bueno, ahí luego también está la responsabilidad de cada uno, es decir, de qué es lo que consumo y cómo invierto también el tiempo en muchas personas pues, que pues, se han visto sin trabajo o no estaban trabajando y han tenido mucho tiempo, ¿no?, durante el confinamiento domiciliario, pues incluso ahora, pues para poner la televisión y qué tipo de contenidos yo escojo pues para digamos rellenar ese tiempo. Es importante la información y evidentemente está bien tenerla, pero cada uno decir abogar a la responsabilidad individual para decir qué tipo de contenidos y en qué medida lo consumo o qué tipo de información quiero extraer, ¿no? Está bien en un momento determinado saber pues cómo, en qué punto está la pandemia, cuáles son algunas medidas legales que tenemos que respetar, si tenemos que ir con la mascarilla o no tenemos, o en qué entornos podemos ir sin ella. Luego ya habrá cada uno la decisión que quiera tomar, es decir, estar informados está bien, pero una cosa es estar informados y otra cosa es, digamos, una sobreinformación que en función de qué tipo de carácter posiblemente no contribuya nada más que a alimentar una serie de elementos que no son positivos en ese sentido. Luego, otro tercer bloque tiene que ver con el tema de haber perdido seres queridos, mucha gente quien no conocemos a través de, pues yo que sé, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Es decir, es raro que no conozcamos a alguien que haya perdido la vida, pues a consecuencia de este coronavirus. Y la particularidad es que yo lo llamo un poco la pandemia de la soledad, es decir, en definitiva, es decir, ingresas solo, durante todo el proceso no puedes estar acompañado de tus seres queridos y si se produce un fatal desenlace, pues en ese momento no se puede, uno no puede, si hubiera algo en esa relación, ¿no?, de tener que reparar, el poder estar los últimos momentos con la persona, el poder cogerle de la mano, el poder decirle a esa persona algo que necesito decirle, pues indudablemente es algo tremendamente duro y que puede complicar de alguna manera el proceso de duelo, en el sentido de que si queda algo inconcluso, queda alguna situación en la relación, no he podido tener la oportunidad de despedirme de esta persona, por lo tanto queda algo que eso puede en un futuro complicar
esa fase de duelo. Es decir, que esa fase de duelo se puede hacer. Es decir, yo hago un taller, se llama figuras parentales, es decir, y donde en terapia, yo, no solamente ya ir al taller de figuras parentales, donde en ese taller se trabaja concretamente aspectos que tienen que ver con, como su nombre indica, con las dos figuras parentales, con papá y mamá. No implica, es decir, no es que decir que papá y mamá tengan que estar vivos, es decir, viene gente a realizar el taller donde sus padres o no viven aquí o ya no viven o sí viven los dos. No tiene nada que ver, es decir, para reparar aspectos o para darme cuenta de qué asuntos son míos propios o qué otros son heredados, ¿no? De cosas que yo he ido cogiendo de papá, de mamá y que a día de hoy esos aspectos pues no forman parte de lo que yo soy y tampoco de alguna manera a mí me sirven. Por tanto, aprender y a ser consciente de que igual tengo que desechar parte de esos aspectos para individualizarme como individuo, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto al taller parental, puede ser que no sean los padres, es decir, no necesariamente la persona tenga que estar presente en terapia a través de la silla vacía, ya he hablado de esa técnica en otros vídeos, o con otro tipo de técnicas o juegos que se plantean al paciente, podemos reproducir, ¿no? Es decir, qué necesitarías decir a esta persona, cómo te sientes, ¿no? O, con esto que esta persona, ¿no? Con apoyo del terapeuta, haciendo el rol de la persona en cuestión, o con cojines, etcétera, podemos hacer que la persona mantenga un diálogo con esa otra persona que ya no está, pero que de alguna manera ha quedado ese asunto inconcluido y que por lo tanto se puede trabajar en terapia para dar salida, integrarlo y dejar marchar, ¿no? A la persona. Bueno, la persona ya se ha marchado, pero algo queda en la persona que está realizando el trabajo que se le ha quedado y que no ve la forma de cómo poder reparar ese aspecto. Pueden quedar resentimientos, puede quedar frustración, puede quedar enfado. Y, vuelvo a repetir, esos aspectos son los que pueden dificultar el proceso de duelo. Por lo tanto, desde la terapia tenemos herramientas pues, para poder trabajar, ¿no? Y superar esos aspectos que desgraciadamente el tema de la pérdida de algún ser querido durante la pandemia pues haya podido complicar ese proceso de duelo. Y bueno, fundamentalmente esto es lo que quería transmitir referente al COVID. Me llama también mucho la atención, ya para terminar, lo tremendamente no sé cómo explicarlo, tremendamente segmentado que ha estado toda la información durante la pandemia, es decir, incidencia, carga hospitalaria, muertes, el tema de la vacuna, donde bueno, el sistema sanitario ha depositado prácticamente la solución, ¿no? A la pandemia única y exclusivamente en determinados laboratorios, que obviamente bendita vacuna, porque sí es cierto que se está notando y que evidentemente se podrá neutralizar o se podrá controlar la pandemia gracias a la vacuna, indudablemente. Pero, por ejemplo, yo sí he echado de menos desde los medios de comunicación, pues información que también un poco no se trata de quitar hierro a un tema de tremenda gravedad, pero sí de más concienciación, información sobre nuestro sistema inmunitario, sobre los hábitos de alimentación,
Sobre también de cómo entendemos el proceso de enfermedad, los humanos. En general, yo me incluyo también como ser humano, es decir, somos tremendamente fóbicos al dolor. Cuando algo nos duele, ya sea físicamente o emocionalmente, somos tremendamente fóbicos. No queremos sufrir, no queremos... Entonces vamos a erradicar el síntoma lo antes posible. Y es un poco lo que desde el sistema sanitario se hace. Muchas veces me duele algo, tómate esto, un analgésico, y lo que queremos es que no nos duela, ni físicamente ni emocionalmente. Y no somos conscientes de que muchas veces una enfermedad no es más que un proceso depurativo. Es decir, es un mensaje que el cuerpo, mucho más sabio que la mente, nos trae y nos dice, hey, posiblemente haya que pararse, posiblemente haya que ver si he de cambiar algún hábito, si últimamente he estado, digamos, muy en el foco de un conflicto emocional que me ha estado llevando a una serie de síntomas de ansiedad y que por ende, pues eso poco a poco, aunque no lo creamos, tiene mucho que ver en cuanto a este tipo de procesos, donde el organismo llega a un momento en que dice, o paras o te voy a parar. Ver la enfermedad no desde un punto de vista amenazante, no de esa parte de nuestro cuerpo que nos gustaría extirparnos, nos gustaría aniquilar, sino más bien entender también la enfermedad como un aliado, de que tenemos un organismo tremendamente maravilloso, complejo y que trabaja por la homeostasis, es decir, por la regulación. Y el proceso de enfermedad no es más que un proceso regulatorio del propio organismo que está intentando depurar, expulsar y también aprovechar a que tenemos ahí una oportunidad dentro del malestar de poder observar, no solamente observarnos a nivel físico, sino también observarnos un poco en líneas más generales. Es decir, cómo me siento, qué he estado haciendo estos últimos meses, qué hábitos he seguido, tomar conciencia, etcétera, ¿no? Tener presente mucho el aspecto de ese mensaje, que muchas veces la enfermedad trae ese mensaje existencial de el cuerpo no me está atacando, sino el cuerpo igual me está queriendo decir algo. Y ahí también volviendo al tema del COVID, porque muchas personas pues bueno, lo han pasado de forma sintomática o con síntomas muy leves, y otras personas, en cambio, tiene que ver lógicamente con el sistema inmunológico, la edad, etcétera, etcétera. Pero entender que nuestro sistema inmunológico y que hay muchas herramientas desde la dieta higienista, desde la realización de algún tipo de práctica de deporte físico y sobre todo el tema del descanso y el factor emocional determinantes desde el punto de vista del sistema inmunológico a la hora de poder, no solamente el coronavirus, sino otro tipo de patógenos o procesos que podamos atravesar a lo largo de nuestra vida para que nuestro sistema inmunológico esté en mayor disposición para poder hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. Bueno, pues esto es un poco las reflexiones que yo quería dejar acerca de la pandemia, un poco desde mi punto de vista. Espero que estéis bien, que vuelvo a repetir que este tipo de vídeos, de contenidos os ayuden. Si tenéis dudas, inquietudes, me podéis escribir, si os gusta darle like. Y nada, pues nos vemos en próximos vídeos. Chao.